Y sin demoras, nos vamos hacia el explorador de Windows y ya tendríamos la memoria conectada a la PC. Pero si vamos a formatearla, cuando lo intentamos, nos sale el ya famoso y molesto cartel que la USB está protegida contra escritura. Así que la repararemos como siempre hacemos. Comenzamos por abrir el Chip-Genius y vemos que se trata de un controlador ya ultra conocido aquí en el canal, como es el caso de Phison, con número PS225107, un pendrive que data del 11 de mayo de 2018 y con Flash ID de Hynix. La herramienta que utilizaremos es la Restore 3.17 de Phison, ya muy conocida también, y la cual dejaré como siempre en la descripción del video. Así que solamente tendremos que ejecutar la herramienta como administrador. Y los viejos ya en el canal saben que deben dar en el botón Restore en 2 ocasiones y luego aceptar el último cartel que nos sale, comenzando de esta forma el proceso de reparación. Por lo general, este tipo de reparaciones con restores no suele demorar mucho. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas nada sobre reparaciones USB y tecnología en general. Y de pronto nos sale este cartel de error, así que vamos a cerrar la herramienta y vayamos a comprobar en el explorador de Windows. Y como podemos apreciar, la memoria aún estaría conectada, pero se encuentra sin formato, así que vamos a intentar formatearla a ver qué sucede. Y nos dice formato completo, eliminándose así la protección contra escritura que había en el pendrive. Y ahora te pregunto, ¿has tenido alguna vez en tu poder alguna Kingston Data Traveler G4? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Esta ha sido una reparación rápida y sencilla, pero en ocasiones existen reparaciones aún más complicadas y en los próximos videos que te dejo a continuación son prueba de ello, así que entra y aprende cómo se hace.